Bienvenidos amigos a otro programa más de Frecuencia de Arte y Fe, siempre por Radio María, que nosotros cumpliendo los 3 objetivos que Radio María tiene en El Salvador y en 60 países donde se encuentra, participamos del desarrollo humano como parte de los 3 objetivos que estábamos mencionando, que incluyen la enseñanza de la fe, el orar y el desarrollo integral del hombre. En este sentido, este día tenemos un invitado muy especial con quien queremos compartir con ustedes y nos referimos a Ricardo Aguilar Humano. Quiero darle la más cordial bienvenida. Esta vez quiero entrar de una vez al programa porque anteriormente habíamos hecho otro tipo de introducción, pero creo que no nos va a dar tiempo debido al tema especialísimo que tenemos con Ricardo Aguilar esta noche. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Bienvenido, Ricardo, a esta radio y a este programa. Le agradecemos mucho compartir con nosotros esta vez. Ricardo, su presentación normalmente la hacemos con los demás invitados de la siguiente forma. Es una conversación en donde usted nos platica respecto a su vida y obra. Ricardo Aguilar es pintor y escritor y en los años 70 entiendo que usted entra a la Escuela de Artes Plásticas de San Salvador. No, fue en los años 60. Los años 60. En los años 60 entro con Rolando Costa, Artes Plásticas. Recibíamos clases de escultura con Valentín Estrada, clases de cerámica con César Cermeño y clases de dibujo y pintura con Pedro Acosta, Miguel Ángel Orellana, Salinas. O sea, de esa época joven en que uno quería hacer todo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y luego se fue a San Francisco, siempre estudiando pintura. Sí, me fui a San Francisco, no precisamente con la intención de estudiar pintura, sino que como no iba a estudiar nada, yo tenía claro que no quería estudiar nada de profesión, entonces me voy a San Francisco por lo menos a aprender el inglés. Y que vivía mi abuela allá, la mamá de mi mamá, entonces había una manera donde llegar. Y estando allá, como a los 6, 8 meses, ingreso al college a estudiar pintura y escultura, como estudiante libre, ¿no? Luego, para el año 67, usted regresa aproximadamente a El Salvador y con otros pintores empieza a poner exposiciones en diferentes parques y plazas y ferias, incluso en el hospital psiquiátrico. Así es, al final logramos eso. Y en el año 72 aproximadamente usted se traslada a La Palma, que es donde comparte con varios pintores. Cuéntenos un poquito de esa parte de su vida cuando se traslada allá y comparte con ellos, que entiendo que entre ellos son Oscar Soles, Fernando Yort, Julio Medrano. Uh-huh. Mira, en esa época, digamos, había un gran despertar de la conciencia en El Salvador en esa época de los 70. Había por un lado una gran efervescencia política en el mundo y por otro lado había un despertar espiritual también en el mundo, ¿no? Y éramos un grupo aquí en El Salvador reducido que habíamos tenido como experiencias místicas, llegamos, ¿no? Uh-huh. Algunos a través del uso de ciertas sustancias psicodélicas como el peyote, los hongos, el LSD, que no era como es ahora la utilización de las drogas, porque hoy las drogas son terriblemente nocivas, ¿verdad? En aquel tiempo muchos de nosotros lo usábamos como para investigarnos a nosotros mismos y buscar, era una búsqueda. Y algunos de nosotros habíamos tenido una experiencia crística, habíamos descubierto al Cristo, habíamos descubierto el mundo del espíritu, y entonces había una sensación de apartarnos del ruido del mundo y buscar lugares tranquilos para cultivarnos en ese sentido. Y La Palma, ¿por qué La Palma? Bueno, Fernando y a sus padres tenían una casa en La Palma, la casona que conocíamos, y para él fue accesible irse para allá, y como estaba recién pasada la guerra de Honduras, La Palma era un pueblo donde no pasaba nada, ¿verdad? Nada, era un pueblo que no había nada, no había comercio, no había nada. Nos fuimos a La Palma porque, le digo, estaba ya el acceso de Fernando en el lugar. Sí.
y en las casas había un montón de casas vacías porque nadie quería irse a La Palma. Entonces La Palma en ese tiempo era de una tranquilidad fenomenal. Nos fuimos un grupo allá, alquilamos una casa todos juntos, Fernando Llor, Ricardo Álvarez, Julio Medrano, hijo del general Medrano, Oscar Soles, que hoy es arquitecto y pintor, y Fernando Llor, ¿verdad? Y yo. Alquilamos una casa juntos, trabajamos juntos ahí, en búsqueda de qué hacer para vivir. Ninguno de nosotros era artesano en esa época. Entonces pintábamos, pero claro, vendíamos muy poco en San Salvador. Y en la búsqueda de qué vivir, digamos, descubrimos el cuero, descubrimos cositas de artesanía y fuimos dándole a eso, dándole a eso. Y claro, La Palma, al ser un pueblo tan tranquilo, tan lleno de paz, nos permitía caminar en los campos, quedarnos en Claro, las tardes viendo las puestas de sol claro. y nos acercamos mucho más al mundo del espíritu, ¿verdad? Qué bien. Ahí fue surgiendo, digamos, a raíz de los niños de La Palma, cuando nos veían en la casa con tantos lápices de color y un montón de colores encima de las mesas, los niños curiosos entraban a ver eso, ¿no? Ajá. Entonces, claro, uno de nosotros les dábamos un papel, un lápiz, y ellos empezaban a manchar, a hacer dibujitos. Y allí los niños fueron dando la pauta del dibujo naif, del dibujo ingenuo. Y de allí fue donde sale el diseño de La Palma, de estos niños que sin saber hacer fueron a hacer dibujitos, ¿no? Qué Y el interesante. conocimiento de Fernando, digamos, y su habilidad fue refinando esos diseños. Los fue refinando, 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 hasta alcanzar el diseño conocido hoy como del árbol de Dios, ¿verdad? Claro. Uh-huh, Que se ha extendido y hay exportaciones a a todo el nivel mundo. mundial, a todo el mundo. Y otra cosa curiosa, digamos, que yo siempre he sostenido, ¿por qué se vuelve famoso la artesanía de La Palma? Ya a finales de los 70 viene la guerra, con una ferocidad, ¿no? Y la zona Claro. de Chalate y todo eso Sí, era una zona de guerra. así es. Entonces, todos los comités de solidaridad en el mundo que tenía la izquierda, creó una red, digamos, de propaganda en todo el mundo para relacionarse con la gente, no tenían nada que dar. Claro. Entonces, la única artesanía que ellos podían conseguir era la de La Palma. Entonces, de repente, la artesanía de La Palma, por medio de estos comités, estaba en todo el mundo. Qué interesante. Porque El Salvador no tiene otra artesanía. Somos un Sí. país sin eso, ¿no? Entonces, esta artesanía se fue haciendo famosa a nivel popular y Claro. sobre todo a través de las iglesias católicas. Monjas y curas que apoyaban a la izquierda en todo el mundo fueron utilizando esta artesanía, ¿no? Entonces, talleres simples de La Palma, donde se ganaba, digamos, qué sé yo, 2.000, 3.000 colones al mes de aquella época, de repente ganaban 100.000 colones al mes. Entonces eso creó Interesante. un auge exagerado económico en La Palma y dio a conocer esa artesanía, ¿no? El error que se dio con esta artesanía fue que nunca se creó en La Palma una escuela de diseño, Mm, nunca se creó en La Palma una escuela de creatividad. Entonces podemos ver ahora, digamos, 30, 40 años después, que siguen haciendo el mismo dibujito, ujú. el mismo diseño. Una pena, ¿no? Porque ahí hay todo una tierra fértil, pues, para que eso se dé. Ojalá estos nuevos gobiernos pudieran montar ahí una escuela de diseño. Posteriormente usted se retira al extranjero durante varios años, aproximadamente 17, Sí, sí. y pasa allá y regresa a El Salvador en 1993. Uh-huh, uh-huh. Pero, sin embargo, del 93 para acá retoma nuevamente la pintura. Usted, Ricardo, y ha estado participando en muchas exposiciones. Estoy viendo que estuvo en Saboya, Francia, en una bienal, en la Bienal de Neyes. En las No nieves, sé sí, si en se las pronuncia nieves. igual. Yo tampoco sé Ah, ok, francés. bueno, perfecto. También en la exposición colectiva en la Galería Hermes de Lyon, Ajá, Francia, ajá. con quienes, solo por tener una idea, esa exposición colectiva iban otros pintores de Europa o eran De latinos. Europa, solo europeos, solo Y europeos. más o menos tiene en la memoria quiénes eran los No, otros que... no, porque como son nombres extranjeros, ninguno se me queda, ¿eh? También en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2000. Los Ajá. anteriores fueron en el 97. En el año 2001 usted realiza una muestra en su trabajo en
el Alvear Studio en Washington. Entonces fue una exposición. Ahí monto una exposición solo, sí. Sí, interesante. Y en el 2005 usted también tuvo una exposición individual en la Galería Bobo, leo aquí, en Carolina del Norte. Sí, sí, inauguré esa galería yo en Asheville, en Carolina del Norte. Sí, sí. Y en el 2006 mantiene también una muestra de sus trabajos en la Galería La Rendija y en el Café Latte aquí en San Salvador. Sí, permanentemente. Permanentemente, ¿verdad? Permanentemente, permanente. Usted es el presidente de la Fundación La Casa de Salarrué, que es una institución de carácter cultural. Y en ese punto también quisiera que nos entretuviéramos un poco. ¿De dónde surge que usted es el presidente de la institución de la Casa de Salarrué? Entiendo que usted se acercó mucho a la familia de él. Mira, yo logré cultivar una amistad con Salarrué desde el 68, 1968, hasta la época de su muerte, ¿no? Nos hicimos muy amigos. Nuestra relación se convirtió, digamos, más que todo en unas conversaciones sobre el mundo del espíritu, del cual Salarrué tenía muchísima experiencia. Entonces, claro, hablar con él era como leerse 10 libros cada vez, ¿no? Sí. Era un lujo tener acceso a este espíritu, a esta alma de Salarrué. Y hicimos mucha amistad. Y me conoció la familia, pues, por estarme viendo y todo. Después... Que de hecho entiendo, disculpe que le interrumpa, que la primer intercambio que tuvo con Salarrué es que usted hace una exposición en los planes de Renderos con el grupo Mancha Nueva, Ajá, en donde ajá. estaban Miguel Ángel Polanco, Antonio García Ponce, no sé si Carlos Castaneda todavía estaba en ese No, pero momento, no participó con no nosotros. participó, No. y Manuel Elías. Exacto. Entonces usted entra en ese grupo y hace una exposición en los planes de Renderos donde Salarrué se incorpora y llega. Y esa parte, ¿cómo Mira, fue? nosotros llegamos a los planes, como digo, el grupo Mancha Nueva, Ponce, Polanco, Elías, Antonio Guandique, Guillermo Hueso y otras personas que se me pueden escapar en este momento. Llegamos a exponer a los planes al parque sobre la grama, ¿verdad? Y sábado, ya el siguiente fin de semana, Salarrué estaba enterado, como él vivía en los planes, y se acerca a ver la exposición caminando con su bastón. Y está feliz, se pone a hablar con nosotros, que está feliz, ¿no? Y nos pregunta que qué hacemos dónde guardamos la pintura. Entonces, claro, nosotros la llevábamos en bus y la volvíamos a bajar en bus los domingos. Era un lío eso, ¿no? Entonces Alarrué nos ofrece, ¿y por qué no la dejan en mi casa? En el garaje de mi casa y así, ya. Pues gracias, papá. Qué bien, ¿verdad? Exagerado, excelente. ¿no? Excelente. Sí, porque ustedes estaban jóvenes, más joven, o menos y en esa Salarrué época. ya era Salarrué, ¿verdad? Sí, claro. Ya tenía 60, 70 años, digamos, ¿no? Ajá. Y lo guardamos ahí y a raíz de eso empieza una amistad. Él nos pide que si puede participar con nosotros y nosotros felices de Salarrué, ¿no? Claro. Él nos da cuadros. Por cierto, uno de los cuadros que nos dio fue La Ciguanaba, que era un cuadro que impactaba mucho. Y a raíz de eso empiezo yo a cultivar esa amistad con Salarrué, ¿sabes? De estar guardando. Y después que seguimos exponiendo en ferias de pueblos en todo el país, en la penitenciaría de San Vicente y todo, Salarrué me da los cuadros para que yo los ande cargando. Y los andábamos en bus por todo el país, en ferias, en todo esto. Era una locura, ¿verdad? Andar haciendo eso. Y ahí surge la amistad con Salarrué. Y además usted posteriormente, al objetivo que queremos llegar es cómo es que se convierte usted en el presidente de la fundación. Bueno, Sin embargo, entiendo que también conoció a su hija Maya, claro, que era monja. era monja, sí, hizo monja maya, una mística especial. Yo salgo del país en los 80, regreso en el 93, 94, después de la firma de los acuerdos de paz, y me ocurre algo muy curioso. Bueno, yo siempre recordaba a Salarrué, pero ya mi amigo había muerto, digamos, en 1975, y esto era el 93, 94. Entonces yo llego a El Salvador, pero me ocurre algo curioso. Desde que llego a El Salvador, empieza una voz interna en mi mente a decirme, anda a la casa de Salarrué, anda a la casa de Salarrué. Y claro, yo no tenía nada que ir a hacer a la casa de Salarrué. ¿Qué iba a ir a hacer a la casa de Salarrué? Habían pasado 19 años de su muerte. Dejé pasar un mes y la voz insistía dentro de mi mente hasta que fui.
pero no quería ir porque Maya, dije yo, Maya tenía fama de brava y dije yo, ni se va a acordar de mí, ¿verdad? Entonces aproveché, dije yo, desayuno junto a la casa, que era una familia que a mí me conocía desde los 60, desayuno donde la señora, que me quiere mucho, y así unos desayunos exquisitos, paso frente a la caja de Salarrué y ya fui, para que me dejara de molestar la mente. Claro. Y fui, un domingo o lunes, no sé qué día fue, desayuné y todo, y pasé frente a la caja de Salarrué, y estaba Maya sentada afuera en el Porsche, en su mecedora, y me saludó. Yo la saludé con la cabeza por el ruido de los microbuses. Sí, No valía la pena decirlo con ruido, ¿verdad? Pero me empezó a llamar. Ajá. Y yo dije, se ha equivocado, no se puede acordar de mí 19 años después, ¿no? Pero en fin, era conmigo, me llamó, entré, nos saludamos y todo, me invitó a sentarme y empezamos a hablar. Empezamos a hablar, hablar, hablar. Y ahí empecé a descubrir, como ya no llegaba a ver a Salarrué, sino que estaba con Maya, empecé a descubrir esa herencia de los Alarrue en Maya, o sea, una capacidad para contar historias exagerada, ¿eh? Increíble. Y como era una mujer que conocía la Biblia muchísimo, Claro. sus historias eran de la Biblia. Entonces me instruía sobre la Biblia de una manera tan bella, tan exageradamente, ¿verdad? Y me tenía entusiasmado como una hora, oyéndola. Y en una de esas se me ocurrió y le digo, Maya, le digo yo, no, y el estudio de tu papá ya no hay nada, ¿no? Han pasado 19 años. Ya no queda nada ahí. ¿Cómo no? Me dijo, ahí está todo. Lo que pasa, me dijo, con el terremoto del 86 o 87 se rompió el techo, ahí está hecho un desastre. Yo no puedo subir porque tengo artritis en los tobillos y no dejo subir a nadie, me dijo, y además huele muy mal por la humedad de los planes. Pero si querés subir, me dijo, subí. Lo cual me sorprendió, bueno, y me dejó subir. Me quitó llave en un gran candado, subí. Y claro, desde que subí me puso el pañuelo en la boca, en la nariz, porque era un olor a humedad horrible, ¿verdad? Y subí y vi aquel desastre que había ahí, digamos, el techo partido, pues el techo eran cataratas de agua las que habían caído ahí. Y aquello en el suelo podrido, bueno, un desastre. Que me salió las lágrimas ver aquel legado del hombre más grande de este país a nivel de arte olvidado, ¿no? Bajé y le dije a Maya que disculpara, que me metiera en lo que no me importaba, ¿verdad? Mira, Maya le dije, oh, discúlpame, pero es que eso de tu papá no se puede perder. Ya se perdió a saber qué. Eso hay que guardarlo, le digo, eso no es tuyo ni mío, eso nos pertenece a todos, hay que guardar eso. Entonces me dice, ¿qué querés vos? Pues me dijo. Entonces, ¿querés algo? Agarrarlo. Me dijo, no, le digo, no quiero nada, yo quiero todo, le digo, si es todo lo que hay que recuperar. Entonces recuerdo bien las palabras de Maya que me dijo, ah, pues vos sos, me dijo, a quien se lo tengo que entregar, porque he estado esperando por esa señal, porque yo, me dijo, ya me voy a morir y lo tengo que dejar cuidado, entonces vos sos. Qué interesante, Sí. porque coinciden su perspectiva anterior a estar pensando en llegar y ella estar esperando Y estar a la persona, entonces y ella que siendo monja y mística, exacto, está muy bien, es muy muy interesante. interesante. Me voy a la tienda de al lado a pedir cajas de cartón, vea, inmediatamente. ¿Fue ahí mismo? Ahí mismo, y subo y empiezo no se imagina, el escritorio de Salarrué, digamos, cuando toda la parte de encima llena de papeles, que eran lodo ya, pues de la humedad, ahí caí una catarata. Cuando yo abro la primer gaveta del escritorio, se derrumba el escritorio. Así, ¿verdad? Entonces solo recupero las gavetas de abajo, pero los papeles mojados. Y empiezo a meter todo en cajas y le digo a Maya, mira, le dije, yo voy a traer a alguien que me ayude. Sí, 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 sí. Y empecé todos los días, ¿verdad? A jalar cajas, 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 cajas. Pero claro, yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí. Al rato me veo con el legado de Salarrué que me llenó la mitad de la casa donde vivía, ¿no? Claro. Y yo tenía a mi padre en esa época que estaba ya mayor, lo cuidaba. Entonces ese olor a polía y todo y a humedad afectaba a mi padre por el asma. Entonces se me complicó todo y empecé a cuidar ese legado. Y como a los 2, 3 meses me fui dando cuenta que en El Salvador, después de la guerra, se estaban de moda las ONG. Y yo no sabía lo que eran las ONG. Entonces me empezaron a explicar que era ONG y que yo debería de hacer una fundación. Bla, 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 bla. Entonces hice una fundación que me costó más de un año hacerla.
hice la Fundación Salarrué y ahí es donde me vuelvo el presidente de la Salarrué y me ayuda Verónica Vides, la escultora Verónica Vides. Y es una fundación, digamos, en la que logramos con Verónica rescatar la figura de Salarrué. O sea, porque estaba olvidado, lo rescatamos, dimos charlas en todo el país, mostramos su legado en muchos lugares, sacamos afiches, publicamos cosas inéditas de él y fuimos dando a conocer este legado. Pero en síntesis, digamos, después de 10 años de estarlo guardando y divulgando, nunca recibimos un centavo ni del Estado ni de la empresa privada, jamás. Entonces era duro cargar esos papeles, se estaban arruinando y había que cuidarlos, ¿no? Una universidad norteamericana de Dallas, por ejemplo, me ofertó comprarme todo el legado en $250,000 y ellos encargarse de cuidarlo y como dijera, y mostrarlo al público, pues por medio del internet ahora, ¿verdad? Estuve tentado a hacerlo para quitarme esa responsabilidad y que estuviera en guardado, y además la cantidad de dinero que iba a ser mía, iba a compartir con Olga, ¿no? La hija que estaba de Salarrué. Pero claro, con Olga lo hablamos y decidimos que tenía que quedar en El Salvador, eso, que no se podía ir de aquí, ¿no? Claro. Claro, es que todo artista al final, su obra es un patrimonio para la sociedad, inicialmente a la que pertenece, pero al final a la humanidad, ¿verdad? A la humanidad. Pero especialmente sí tiene que ser compartido, especialmente con los salvadoreños. Así es. Tal cual lo que ustedes hicieron. Ahora, posteriormente, ¿cuánto tiempo más o menos estuvo la Casa de Salarrué como institución manejada por ustedes? 10 años. 10 años lo guardamos, hasta que le entregué el legado al Museo de la Palabra y la Imagen, con unas condiciones X. Ellos lo tienen bien guardado, están todos los papeles curados, lo están metiendo todo al internet para que puedan acceder desde cualquier lugar del mundo a estudiar a Salarrué. O sea que se logró ese objetivo. Aparte de eso, dimos charlas en los Estados Unidos, en universidades y un montón de lugares sobre Salarrué. Y volvió, digamos, Salarrué a ser conocido por medio de contactos, digamos, que me habían pasado unas bibliotecólogas norteamericanas. Entusiasmé a Janet Gold, una profesora, estudió a Salarrué en Nueva York, sacó un libro. También entusiasmé a otra persona, Carmen de Mora, que es una profesora, una académica de Sevilla, y ella ha recibido un encargo del UNESCO de hacer un estudio de Salarrué, para que Salarrué irte a formar parte de la memoria histórica del planeta, donde están solo los grandes del planeta, ¿no? Y ya Salarrué está en proceso de entrar en eso. Ah, qué interesante. Sí, logramos que esta Carmen de Mora viniera aquí, ¿verdad? Y que viera estos papeles. O sea, en cuanto al trabajo de Salarrué se hizo. Excelente. Se hizo, ¿verdad? Sí, era como una responsabilidad así es. moral de quien tuviera esos documentos, poderlos que se compartir. Y además cuidarlos. Pero qué bien que se ha realizado. Sí, ya se hizo. Ricardo, ese ha sido como ese paso como con Salarrué. Estamos hablando de su vida y eso ha sido parte además de su vida. Usted además ha colaborado con varios poetas haciendo publicaciones de ellos. Por ejemplo, entiendo que El Pastor de las Equivocaciones, usted colaboró en la publicación de ese poemario del poeta Roberto Armijo. Sí. Y además publica la poesía en la antología Las Cabezas Infinitas, solo que es suya. Es mío y hay otros poetas ahí. Ah, ok. Y publican además con el poeta Quijadurías en el año del 74 el suplemento La Tortuga Emplumada. Ajá. Y además el libro El Camino del Ser en español e inglés, que es suyo. Sí. Quiero pasar a una parte que es sobre otro libro suyo que entiendo que está por publicarse, sin antes mencionar sobre su pintura, lo que dijo el poeta Alfonso Quijada Urías respecto precisamente a esa parte de su obra. El poeta que recién le han entregado el Premio Nacional de Cultura 2009. Y él dice lo siguiente, una frase, es largo, pero dice una frase muy interesante sobre su pintura. Ricardo Humano ha logrado lo que muy pocos pintores han procurado, hacer sonar la pintura, imponerle una melodía, un concierto en el aire que flota o emerge de la sustancia esotérica de cada color.
Y esa melodía al escapar del canon es la que logra liberar a la pintura de la pintura misma, hasta mostrarla como es, desgarrón o herida, cicatriz, aletazo, pasión pura de la impureza que no se deja domesticar por las influencias que no sean las influencias de la naturaleza volcánica, también llevada en la mirada halconera del pintor. La naturaleza como fue y será ni buena ni mala, más bien indiferente. A fuerza de insistentes borrones, humano ha convertido la tela en una noche oscura, como la noche del alma de San Juan de la Cruz. En esa oscuridad, si uno rasca con la uña de la mirada, lo que se descubre es otra capa donde el azul de Prusia sirve de cortina a las zonas malvas, donde dormitan animales nocturnos, insectos y hojas, que no tardarán en metamorfarse en todo aquello que empieza a intuirse en la otra orilla, el primer resplandor en el patio morado donde inicia sus rondas la tortuga maya. Qué interesante lo que escribe Sí, sí, sí. el poeta con Uf, todo lo que es el poeta y así amigo es. suyo. Sí, sí, somos como hermanos Son con como hermanos ustedes, somos ¿verdad? como hermanos, E sí, sí. interesante. Y quería pasar además a, a la edición del libro titulado El Nuevo Libro, que Ujú, es su libro. ujú. Me dice que estará dentro de poco en inglés. En enero, sí, En en enero enero del sale ya. 2010. Sí, sí, sí. Ah, bueno, qué interesante. Y yo quería platicar porque le mencionaba hoy en la mañana que veníamos para acá a la grabación que yo sí estoy sorprendido sobre este libro. Y le mencionaba además que lo primero que me recuerda es a Kempis. Ajá, ajá. Y por eso quiero dar o leer algunas frases, claro, que usted tiene en su libro, no lo podemos leer todo por cuestión de tiempo, evidentemente, pero sí quisiera que nuestros amigos y nuestro público que nos escucha, que es muy diverso en la radio y además católico por ser Radio María, sin embargo nos están escuchando hoy todos. Y dice una frase del libro y después quiero que usted me las comente o me diga de dónde surge escribir de esta forma. Ajá, ajá. Dice, todos aquellos que den recibirán. Lo semejante atrae lo semejante. Si tú has dado amor, serás amado. Si tú has dado esperanza, se te dará esperanza. Si tú has dado confianza, recibirás confianza. Si tú has ayudado a un amigo en necesidad, serás ayudado cuando lo necesites. Ama a tu vecino y tu vecino te amará a ti. Profunda y más profunda yace la verdad del mundo. Mira a tu alrededor. Yo soy la voz de tu esperanza, la luz de tu fe. Por otra parte, usted menciona, las virtudes dan fortaleza, síguelas. Las virtudes dan fortaleza al alma y al espíritu. Vívelas, sigue el sendero de virtudes diariamente. Esto es parte de tu misión. Paciencia, humildad, obediencia y caridad. 4 palabras, pero más. Vívelas diariamente con amor. Vívelas. Me voy a detener ahorita aquí. ¿De dónde surge escribir de esta forma, Ricardo? Mira, ya que podemos hablar libremente de esto, porque Claro que sí. yo soy muy prudente cuando hablo del tema del espíritu, respeto al interlocutor, Claro. ¿verdad? Porque hay veces que la palabra espíritu perturba a la mente de los que razonan demasiado. Sí. Yo, gracias a Dios, tuve una revelación crística en los años 70 y Ujú. desde entonces, bien regular, cayendo, levantándome, he tratado de seguir las enseñanzas del Divino Maestro, el Claro. Cristo. Y en el año 91 vuelvo a ser llamado por él, digamos, muy directamente, y me invita a vivir un proceso interno con él. Vivo un proceso interno con él en el que me encierro 2 años y medio, sin salir de un pequeño recinto, a estar en un proceso interno, a seguir el camino, digamos. Claro. Y el camino es interno, no es externo, ¿verdad? A raíz de ese encuentro con el Cristo surge este libro, que viene a ser inspirado por él. La manera más fácil de decirlo es que es dictado por él. Pero esto, digamos,
molesta a muchas mentes. ¿Cómo el Cristo le va a hablar a una persona como yo? Si yo no soy santo, si yo no soy puro, ¿verdad? Pero es porque la humanidad no entiende que la santidad no existe. Ujú. Porque si hubiera santidad no estarían aquí los santos, ¿verdad? No estarían aquí. Entonces, Dios siempre ha estado accesible Así es. para cualquiera, o sea, no solo en la época de la Biblia ni en la época Exacto. medieval. Dios está presente ahorita en el mercado, en cualquier lugar, en cualquier país. Y su hijo, su unigénito, el Cristo, que es su enviado hacia nosotros, está todavía más accesible para nosotros, dispuesto a hablarnos, a abrazarnos, a decirnos. Y somos nosotros los que no nos podemos creer que nos está hablando, Sí, sucede. que nos está diciendo. Exacto. Entonces, gracias a Dios, vuelvo a decir, porque no me considero que son méritos propios, he merecido, digamos, recibir estas palabras de Él, que van conformando el nuevo libro. ¿Por qué nuevo libro? Él me dijo que le pusiera así, el nuevo libro, me dijo, Ujú. ponle el nuevo libro. Eh, y en este nuevo libro, ya que estamos en la Radio María, quiero decir algo. En este nuevo libro, el último mensaje es de María, Ajá. es de María. Entonces hay una parte en la que el Señor me dice, en mis encuentros con Él, que María es ahora la Madre Tierra. Entonces yo me quedo y digo, ¿cómo es la Madre Tierra María? Le digo, ¿cómo es que María se vuelve la Madre Tierra? Mira, mi hermano, me dice. María es la mujer escogida por Dios para dar el mejor fruto de la tierra, que soy yo. Así es. Entonces, ella es la Madre Tierra, me dice. Entonces, sin explicármelo, me hizo sentir esa verdad, ¿no? Entonces, Qué ahora bonito. es, digamos, María la, la, la encargada por Dios Padre a sanarnos nuestros cuerpos, a llevarnos a nuestros corazones y a darnos la ternura que tanta falta le hace a esta humanidad, ¿verdad? Claro. Que le hace Exacto. una falta enorme. Y a mostrarnos el camino del Hijo, de su Hijo, ¿verdad? El Así es. unigénito, Así que es. también es su Señor, Así es. ¿verdad? Así es. Ahora, hablar de estas cosas entramos a cosas que no se pueden razonar, no se pueden Sí. razonar, ¿verdad? El mundo del espíritu se siente, no se piensa, Así es. ¿verdad? La fe se tiene o no se tiene. Exacto. Nadie puede darle fe a nadie, ¿eh? O se tiene o no se tiene, o se cultiva o no se cultiva. Yo le digo, bendito Dios eh, y mi Señor, a quien llamo mi hermano y a quien he llegado a llamar mi jefe, porque así lo humanizamos un poco más en los idiomas de la tierra. Quiero continuar con esto también leyendo una frase, siempre del libro. Dice algunas, el hombre que usted ha escrito, el hombre es un tonto porque quiere los placeres, comodidades y el confort de la tierra, y no se da cuenta que hay un mundo mejor. Todos los hombres son iguales, pero la mayoría lucha diariamente por ganancias materiales más que por las espirituales. Por otra parte, dice, los mansos heredarán la tierra, esos que son mansos y humildes han tocado su alma. ¿Y tú? A todos aquellos que tienen una enfermedad terminal o se les ha dado una fecha límite, un destino o una vida sobre la tierra, sientan gozo. Porque estar triste, ¿por qué estar triste si por lo menos sabes que tus días están contados? ¿Acaso no eres más privilegiado que otros aquellos que son sorprendidos en un instante? Tú eres consciente, tu alma lo sabe. Sal de tu melancolía y tristeza, tu dolor y amargura serán menores. Cura tu corazón, tu propio corazón y tu mente para amar cada día y cada día a ti mismo igual que a los demás. Siente, comparte. Estas palabras son muy interesantes, especialmente cuando hay alguien que está con enfermedad terminal, si es que a veces hasta privilegiados, porque Eso, tienen hasta la oportunidad de pedir perdón, despedirse y quedarse alegre, contento con las personas de este mundo, de así poderse es, despedir, y muchos otros no pueden, simplemente se murieron y estaban sanos, y así estaban es, felices. así es, así es. Entonces, veremos, le veo mucho que es una opinión humilde, pero le veo mucho éxito a este libro. Ojalá que lo tengamos posteriormente en español. Claro, Y
le digo, me recuerda mucho a Tomás de Kempis y la imitación de Cristo en cuanto a esa forma de expresarse. Ujú, ujú. Un punto antes de pasar a un tema que tenemos de trasfondo, que es Roque Dalton, pero un punto más. ¿Qué era la Real Orden de los Locos de Octubre a la que usted perteneció? Solo que quiero mencionar eso porque sé que es muy interesante. Ya otras personas lo pasaron mencionando aquí en el programa. Ujú. Mira, la Real Orden de los Locos de Octubre fue una idea originada por Manuel Elías, el pintor Manuel Elías, eh, que a mí me pareció una idea, digamos, maravillosa, porque era la época de la guerra, donde todo era tragedia y violencia, ¿no? Y Elías en su soledad, para poder aguantar lo que vivía, crea la Real Orden de Octubre. ¿Por qué octubre? Porque octubre son las vacaciones de los colegios, el viento, El las viento. Ujú. piscuchas, la alegría de los niños, ¿no? Sí. Entonces, octubre, me acuerdo que yo estaba viviendo en el Cusco en esa época y me escribió Manuel de la Real Orden de Octubre que había ya fundado y que no sé qué y no sé qué. Y me dio una felicidad, pero una felicidad que me dio. Y desde entonces con Manuel empezamos a fortalecer esa Real Orden de Octubre, ¿no? Ujú. Aparece este personaje de Juan Caminos en el volcán de Chaparrastique, en una de nuestras caminatas, y empieza la Real Orden de Octubre, que viene a ser, digamos, un grupo de intelectuales y artistas del Salvador que además de pensar y de ser intelectuales, tenemos la humildad suficiente para no utilizar la razón y sentir y poder de ser honestos, ¿no? Qué bien. Porque la mayoría de los intelectuales se refugian en su vanidad y ya no se dan permiso de ser honestos, de decir lo que de verdad sienten. Entonces con Manuel en esta orden de octubre era como un recurso, un pequeño espacio, un pequeño paradigma para poder ser en medio de toda esta desgracia que vivía el país, ¿no? ¿Y por quiénes fueron conformados al final? Bueno, fue un proceso en el tiempo, Uh -huh, entendería. uh -huh. ¿Quiénes más o menos lo iniciaron y con quiénes terminaron? Si es que la Real Orden está desaparecida, pero No, no está lo por tengo claro. volver A a resurgir. resurgir, sí, sí, sí. Mira, lo fundamos Elías y yo, digamos, ¿no? Ah, ok. Y después de eso empezamos a ver quiénes eran lo suficientemente locos que no se molestarían para ser honestos, porque a nadie le Ajá, gusta ser qué buena honesto, frase. ¿verdad? ¿Me entiende? Porque hay que estar loco para ser honesto en este mundo, ¿no? Ajá. Entonces, claro, se nos vino inmediatamente Quijadurías, Ah, ok. que sin consultarle le dijimos que él esté en la orden, ¿verdad? Y pum, entró a la orden, después se lo dijimos y encantado. Ajá. Polanco también entró, y así Guandique, en aquella época, ¿verdad? Que Guandique murió muy joven, y empezamos a consultarle a amigos locos, llamémosle, ¿no? Si querían conformar la Real Orden de Octubre. Claro, algunos querían ser parte de la Orden de Octubre como por un esnovismo, Ujú. pero nunca los admitimos, ¿eh? Pensaban que Claro. por ser artistas ya eran locos y le dijimos, No. tú no eres loco, ¿eh? Entonces fue un paradigma, los locos de octubre es un paradigma que esperamos que muy pronto, este año próximo, vuelva a aparecer el folletito La hormiga que nos heredó Manuel Elías. Ah, qué interesante. Sí, Ojalá sí, que eso se resurja, porque así eso es. estaría muy, muy alegre. En ese punto solo quiero comentar, después, posteriormente, muy después, ingresaron otras personas, como Claro, Antonio Bonilla, claro, 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 claro. y hace poco me encontré que no ingresó, pero me encontré con Claudia Alwood, Ajá, que me ajá. mencionó cuando supo que mi papá era Manuel Elías. Lo primero que me dijo, mira, yo intenté entrar a la Orden de Octubre, di una tesis para que me aceptaran y no me aceptaron. Eso fue una reunión ahí en Cancillería que estaban haciendo Ajá, sobre Camilo Dinero y lo primero que me dijo fue eso. claro. Y la doctora Astrid Bajamón me comentó que sí fue aceptada Sí, por fue los aceptada. méritos que Que tenía de entrada. de entrada fue aceptada de inmediato, ¿no? De inmediato, de inmediato, de inmediato. Entonces, interesante, ojalá que esa orden resurja. No, Muy claro, buena. claro que sí, claro que sí. Ricardo, la charla ha sido muy amable. Nosotros queremos ahora pasar a un tema de fondo que es sobre Roque Dalton.
Hay mucho que hablar y no va a bastar el tiempo sobre Roque Dalton. Solo quiero dar unas generales para poder entrar al tema y para que nuestros amigos, que es un público diverso, que a veces conocen o no conocen a los poetas del Salvador como Roque Dalton, tengan un panorama general. Roque Dalton, que nació el 14 de mayo de 1935 en San Salvador y estudió Derecho y Antropología en las universidades del Salvador, Chile y México. Desde muy joven se dedicó al periodismo y a la literatura, obteniendo diversos galardones en certámenes nacionales y centroamericanos. Publicó sus primeros poemas en la revista Hoja, que eran Amigos de la Cultura en San Salvador en 1956, y el Diario Latino de la misma ciudad, de nuestra ciudad. Por su militancia política, sufre cárceles y destierros. Vive emigrando en Guatemala, México, Cuba, Checoslovaquia, Corea, Vietnam del Norte y otros países. Roque Dalton publicó una vasta obra poética, por ejemplo, Mía junto a los pájaros, que fue hecha en San Salvador en 1957, La ventana en el rostro en México en 1961, El mar en La Habana en 1962, El turno del ofendido en La Habana en 1962, Los testimonios en La Habana en 1964 y Poemas, la antología en San Salvador en 1968. Ahora, en uno de los puntos acá que él tiene que emigrar de El Salvador, está en Cuba y él tiene un encuentro con Fidel Castro Ujú. y se vuelve en un principio como amigo de él. ¿Conoce algo al respecto de este encuentro, Ricardo, de De él Roque con Fidel. Sí, Sí. Cuentan, eso no me consta a mí, pero cuentan que parte de la discusión fue que estaban hablando de armamento. ajá, Y entonces como que Fidel dio una opinión sobre cierto tipo de arma y Roque se metió a corregirlo, ¿no? Y le ajá. dijo que no, que era mejor otro tipo de armamento. ¿Verdad? Roque era un gran metido, era un tipo muy irreverente. Ajá. Sí, 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 sí. Cuéntanos un poco más de la persona. ¿Usted lo conoció? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo conoció? ¿Cuál fue su encuentro con él? Mira, Roque yo lo conozco en los años 60, que era joven yo en esa época, ¿no? Y andábamos con el poeta Rolando Costa queriendo salvar al mundo, amar la justicia. A esa edad uno de joven anda, cree que la vida es de otro modo. Rolando ya escribía poesía. Entonces quisimos conocer a Roque porque era como el adalid, el revolucionario, el poeta maravilloso, este y lo otro. Y nos lo presenta el escritor Manuel Bargueta. Él nos lo presenta con la excusa de que le corrigiera unos poemas a Rolando Costa. Entonces nos lo presenta, llegamos con Rolando a la casa de Roque, bueno, no a la casa de él, a la casa de su mamá, aquí en la 5 de noviembre y la calle Mexicanos, la tienda Royal. Llegamos allá en aquella casita, platicamos, y quedamos de regresar, como al día siguiente. Volvimos a regresar ya solo Rolando y yo, y le dio Rolando su libro de poemas, platicamos esto y lo otro. Y a raíz de eso surgió una amistad con Roque en el que yo lo visitaba a diario, ¿no? Lo visitaba a diario en su casa y salíamos a caminar a diario y todo, a la universidad y andar. Y conocí, digamos, una faceta de Roque humana, digamos, porque no era, yo era más joven que él, 5 años más joven, y en esa época, digamos, 5 años es mucha diferencia, ¿verdad? Claro. Roque ya era un poeta viajado, sufrido, encarcelado y todo, eh, pero conocí una faceta de Roque, digamos, muy humana, no política y no poética, sino que humana, humana, o sea, nos hicimos súper amigos, ¿no? Hasta su captura en esos días, en el bar El Paraíso, que andaba yo con él, en el bar El Paraíso, y lo capturan, de ahí ya no vuelve a regresar hasta que ya es clandestino. Uh-huh. Mire, y luego, por esa parte, bueno, en uno de sus poemas, El turno del ofendido, mereció en 1962 una mención del premio Casa de las Américas, que es una institución de Cuba revolucionaria, con la que Dalton mantendría desde entonces una estrecha relación y este sería publicado ahí mismo en Cuba, en La Habana. Sin embargo, hay un relato muy interesante cuando él regresa a El Salvador y se logra escapar dos veces porque lo atrapan dos veces. Uh-huh. Uno es eh,
me parece, por el que el gobierno se terminó, pero la otra es porque hubo un terremoto y se pudo salir. ¿Qué sabe usted de ese? Sí, de la cárcel de La cárcel? Cojutepeque, como que se cae una pared. Sí, Hay dos versiones. Esa es ajá, la versión que dice Roque en su novela Pobrecito poeta que era yo. Pero ajá. hay otra versión, que es que Pedro Xofra Rivas intercedió por él para que lo sacaran. Porque Pedro Xofra Rivas lo quería mucho, ¿no? A Roque, el gran poeta Xofra Rivas, del cual Roque había escogido su poema Pobrecito poeta que era yo, que es lo que usa de título para su novela, y es un poema de Xofra Rivas. Entonces hay dos versiones sobre eso. O que Ok. Xofra Rivas intercedió y logró que lo liberaran, o que se cayó el muro de la pared y Por un Roque terremoto. escapó, ¿verdad? Por el terremoto, ¿verdad? Por otra parte, ¿se considera realmente Roque o probablemente uno de los salvadoreños más universales en cuanto a la poesía? Es decir, en el sentido de que, por ejemplo, Luis Cortázar habla sobre él en uno de los temas y Benedetti lo entrevistó en un momento determinado. Sobre este tema, ¿cuál es su opinión, Ricardo? Mira, no cabe la menor duda que Roque es un gran poeta, pero tampoco cabe la menor duda que Roque es conocido más por su militancia política, ¿verdad? Ujú. Entonces, si quitamos la militancia política de Roque, equivocada o correcta, eso la historia es la encargada, queda Roque el poeta. Ajá, Entonces, Roque el poeta, aún en El Salvador, no lo conoce casi nadie. así es. ¿Verdad? Y todo el mundo habla de Roque, 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 y no lo han leído. No lo han leído. No lo han Exacto. leído. Entonces, Roque es un gran poeta. ¿Cuáles son, a mi juicio, los grandes poemas de Roque? Son los poemas de amor. Ahí es donde él se luce como un gran poeta, ¿verdad? Y sus poemas al mar y sus poemas Los hongos, es un gran poeta. Pero esa faceta de Roque es desconocida, es Sí. totalmente desconocida. La gente, digamos, que lo admiraba, como Julio Cortázar, como Benedetti, gente de izquierda también, ¿no? Roque, digamos, ahora, digamos, en el país, que ya estamos un poco más libres que en el pasado, Así es. pues tiene un espacio enorme en el país, ¿no? Y ojalá se le empiece a conocer no por su militancia política, sino que por su poesía, por su obra, Por su obra. que es lo que va a perdurar. La militancia es efímera, ¿no? Sí, Es efímera, es exacto. efímera. Y Digo, bueno, ojalá que sobre este poeta lo podamos realmente conocer mejor en las así próximas es, generaciones así es. y que no sea utilizado de otra forma. Eh, ¿Alguno de los poemas, como los que usted le mencionó, que le ha llamado más la atención? Bueno, aparte de ese que usted estaba Ujú, comentando. ujú. Eh, Me refiero por esto, ya que si bien no se conoce, ¿qué tendríamos, qué esperaría usted que la sociedad lograra conocer no solo a este poeta? Porque El Salvador no conoce a muchos poetas que Así están es, así es, así muy es. elevados. ¿Qué cree usted que El Salvador podría, la sociedad, o quién tendría que participar para conocer mejor a los artistas? Porque hay espacios que están cerrados. Nosotros contribuimos con este grano de arena por la radio a que los artistas se logren conocer en El Salvador y a un público que incluso no saben, Así es, desconocen. así es, así es. Mira, esa es una responsabilidad del Estado. Digamos, en primer lugar, el Estado es su deber, ese, ¿no? Sí, Ahora, si nos atenemos a eso, podemos ver en la historia que nunca el Estado lo ha hecho. Tal vez la única época en el país en el que se le dio una importancia a la cultura y al arte fue cuando Beneke, cuando Walter Beneke fue ministro de Educación y crió las casas de la cultura, crió el bachillerato en artes y le dio un apoyo a las artes, ¿no? Después de eso, la nada, ¿verdad? Estos últimos 20 años, cero apoyo, pues. Entonces se forman elites, se forman cofradías y cosas de esas, pero no hay una divulgación de las artes, porque el arte no es San Salvador. El arte son los pueblos, los caseríos, ahí es donde tiene que ir el arte y ahí es donde se tiene que hacer ese sí. trabajo, ¿no? ¿Qué poemas me gustan de Roque? Como te digo, los poemas de amor son los que a mí me gustan más. Y hoy en enero vamos a sacar un afiche con la amiga Verónica Vides sobre Roque, en donde él le dedica un poema a Salarrué. Buena Ah, vida, larga vida o buena muerte. qué Salarrué, bien. que se lo dedica en su cumpleaños y se lo manda en 1974. Entonces ahí Roque, digamos,
Porque hay una cosa interesante con Salarrué. Salarrué, por haber sido un tipo espiritual, la crítica al estar en manos de la izquierda en el país lo consideraban un viejo loco. Nunca le dieron importancia a Salarrué, para nada, era un viejo loco, bruto, ¿verdad? Porque no denunciaba como la izquierda Mm, clásica denunciaba las cosas. Entonces, el único, digamos, intelectual de izquierda que lo respetó y lo admiró fue Roque. Y le dedica ese poema y se lo manda estando Roque en Cuba, y Roque en Cuba edita interesante. Cuentos de Barro sin, sin, Interesante. sin estar haciendo otra cosa, sino que por admiración a la obra A de la obra de Salarrué. Salarrué. Ajá. Entonces Interesante. eso, ese poema de Roque es muy bueno. En las notas que tengo mencionan que la muerte de Roque es como una injusticia. ¿Usted conoce al respecto de lo que sucedió en ese momento? Porque hay quienes, por ejemplo, lo menciona Luis Cortázar, perdón, Julio Cortázar, y lo menciona también Armijo de alguna otra forma en su obra La historia de una gran injusticia. Eh, ¿Cómo fueron los hechos de la muerte de Roque Dalton, Mira, Ricardo? Sí es posible mira, preguntárselo. sí, mira, en primer lugar tenemos que situarnos en una organización hermética, fanática, en medio de una guerra militar. Era una organización militar, muy estricta, en la que la menor falta se castigaba con la muerte, porque era muy terrible, ¿no? Entonces Roque forma parte de esta organización guerrillera. Es un grupo de jóvenes, él es de los mayores, ¿verdad? Y Roque es un ser muy irreverente, muy indisciplinado, y en estas organizaciones no se puede ser así, no se puede ser así. Pero además Roque tiene la gran desventaja y ventaja en estas organizaciones, que Roque no podía dejar de pensar. O sea, Roque, por ejemplo, era de los locos de octubre, que sin serlo era honesto, pues, o sea, Ah, ok, no se sí, podía callar. Podía ok. estar frente a no sé quién, pero si el otro él sentía que se había equivocado, se lo decía. O si Roque se le ocurría algo, lo expresaba. Y muchas veces expresar esas cosas no es correcto. Puede Claro, uno caer mal o lo que sea, sí. ¿no? Entonces, claro, Roque, sus indisciplinas y su manera de pensar fueron creando ante los líderes militares de esta organización una especie de rencor contra él, ¿verdad? Mm, ¿Y cómo justificarlo? Pues lo acusaron de agente de la CIA, lo acusaron de agente cubano, lo acusaron de lo que fuera para deshacerse de él. Hasta hay versiones de que como Roque se enamoró de la Lil Milagro, que era una de las del grupo este guerrillero, y como que la Lil Milagro ya también le gustaba a otro comandante, ¿verdad? ujú. O sea, Roque hizo las cosas que Roque hacía y le cayó mal a esa dirigencia. O sea, en ese sentido, ¿sabes? Ahora, Roque jamás fue un agente de la CIA ni cosa por el estilo, ¿no? Y a raíz del asesinato de Roque es que sale la RN, y que la dirige Eduardo Sancho, un poeta, el único comandante poeta de la guerra, ¿verdad? Entonces, Sancho es el abogado defensor en el proceso de Roque, ¿verdad? Todavía 2 días, 3 días antes de que lo ajusticien a Roque, o lo asesinen, mejor dicho, Sancho le dice: fugate, vámonos, yo te saco, porque te van a matar. Roque no se lo puede creer. Hace como 4 o 5 días estuvimos con Sancho en la casa de Quijadurías en un conversatorio, y hablamos todas estas cosas, ¿no? Y por cierto, tal vez a ti te interese, Krishna, juntarnos un día, Sancho, Alfonso y otro par de Con mucho gentes, gusto, a un conversatorio y filmarlo. con mucho ¿Sabes? gusto, Y darle rienda suelta, sin, sin, claro, sin guión, y darle claro. rienda suelta. Hagámoslo en enero. Perfecto, con Eso, mucho gusto acepto la invitación para hagámoslo que en enero, porque ahí van excelente. a salir cosas maravillosas, ¿eh? Ah, bueno, Así es. perfecto. Nosotros ya nos pasamos del tiempo, Ricardo. Ha sido una conversación muy agradable y realmente estamos muy agradecidos de parte de quienes nos escuchan de Radio María. Le queremos dar el más sincero agradecimiento por haber compartido con nosotros. Ya nos pasamos del tiempo. Vamos a ver cómo hacemos. Usted se retira para Francia, entiendo que ahí está residiendo, No, en o Estados Unidos. Estados Se Unidos, sí, retira sí, para Estados Unidos sí. al principio de este enero. Así que esperamos que antes de que se vaya logremos esa reunión que Claro, no, usted... yo siempre voy a estar viniendo.
por supuesto. Excelente. Así que le agradecemos compartir muy interesante al pintor y escritor Ricardo Aguilar Humano. Le agradecemos mucho. Solo unas palabras de despedida para el público que nos escuche. Pues ya que estoy en una radio que le llaman María, debido a la Madre de Cristo en esta tierra, pues saludar a María, ¿no? Saludar a María y que nos cubra con su manto en su ternura. Con su manto protector. Con su manto Gracias protector. amigos por habernos escuchado. Gracias Ricardo. Pasen muy buenas noches.